Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intag, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. Ya, Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Hilando Fino. Nuevamente tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Juan Falconi Puig, con quien vamos a discutir varios temas vinculados con la coyuntura ecuatoriana que es cada vez más turbulenta y más caótica. Muchas gracias por aceptar la invitación, Juan. gracias Pedro una vez más por esta cordial invitación y la grata oportunidad que me da de conversar con usted y a través suyo con su audiencia y por esa audiencia con una parte importante del país. Entre tanto susto, entre tanto miedo, entre tanta indignación, el país no cesa de sorprenderse con estos trucos, estas maniobras del gobierno para tenernos entretenidos, mientras que lo fundamental sigue avanzando como una aplanadora. En los hechos, cosas que se suponían que ya tenían un viso de solución, como el tema del Consejo de Participación Ciudadana, parece ser que vuelven a ser atacados con todo tipo de triquiñuelas para que se perpetúe la desinstitucionalización en el país. ¿Cómo ve usted las cosas en ese plano, Juan? Mire, Pedro, usted primero debo destacar que usted empieza señalando la realidad nacional en una sola palabra, con estos trucos, porque el país ha vivido los últimos 2 años de trampa en trampa, de truco en truco. Y lo que yo no entiendo es la contradicción clamorosa en que incurre el presidente de la República reclamando institucionalidad, tildando a la Asamblea de golpista, reclamando el respeto a las leyes, cuando se ha pasado, en vez de trabajar, se ha pasado la primera mitad del periodo haciendo trampas y tratando por una y otra manera, con los más bajos métodos, con los más bajos trucos y hasta con amenazas. Ahí han sido públicas las grabaciones de ese mensajero que tenía ahí Caicedo y otra gente, ¿verdad? Aparicio Eh, Caicedo. Y que exactamente, dicen ¿verdad? que sigue, Entonces, ¿no? Que sigue, debe seguir Volcán está diciendo que escondido. él sigue Claro. en el Palacio de Gobierno. Debe seguir ya con instrucciones de escondido, pero ese está asignado para el trabajo oscuro, ¿verdad? Para el trabajo que no puede ser público. Y todas esas amenazas, los ejemplos son abundantes, Pedro. Mire, podemos señalar brevemente algunos ejemplos para culminar en este que está ahora mismo de por medio. Se tomó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con el abogado Ulloa. Defenestraron ilegalmente, inconstitucionalmente, a la entonces presidenta, la ingeniera Almeida, ¿verdad? Que bueno, pues nadie es perfecto. La ingeniera Almeida, si tal vez de algo pecó, fue de tener la astucia para contrarrestar todos los manejos que hicieron en contra de ella, ¿verdad? Porque yo la veía, no la conozco casi, la veía como una persona de buena intención, como una profesional seria. Pues la defenestrado el abogado yo, y tanto fue y tanta fue la participación del gobierno que se tomaron ese consejo de participación
con la policía, a través del abogado Ulloa, con la policía, y se posesionó ante un piquete de policía. Esto ya es inaudito, ¿verdad? Solo En con un régimen. antecedentes con Febres Cordero cercando la Corte Suprema de Justicia con tanquistas. Exacto. Pero solo se lo cercó, pero no se entraron a la corte, ni se tomaron a la corte, ni pusieron jueces a la fuerza, ni nada. O sea, esto realmente, todo eso, todo lo Fue que se peor. puede haber vivido antes se quedó corto al lado de lo que está ocurriendo. Porque a todo esto, en el discurso, en el doble discurso, se reclama, y típico de estas actitudes, se atribuye al adversario político en este caso, las propias acciones. Arranquemos por ahí. Después, mire a ver, para poner los ejemplos más dramáticos, y voy a dar el último con un decreto, en los ejemplos más dramáticos, se presentó una denuncia, no importa el orden cronológico, ¿verdad? Porque no lo estamos repasando en función del tiempo, el orden cronológico. Se presentó una denuncia en un discurso fogoso. El presidente de la República, que yo no sé quién le ha creído, quién le ha hecho creer que es grandilocuente, ¿no? Él cree que con esos discursos repetitivos y necios resuelve todo. Presentó una denuncia y dijo en ese discurso fogoso que los diputados de la izquierda democrática le habían pedido plata en efectivo. Esto ya era el colmo de los colmos, acuérdense, está grabado, está en las noticias, ¿verdad? Plata en efectivo. Entonces, ante la gravedad de esa denuncia, lo que ocurrió fue en el país que tuvo que presentar la denuncia por escrito a la fiscalía, ¿verdad? Pero entonces, por otro lado, se iban desarrollando ciertos sucesos y entre ellos el juicio político al Consejo de la Judicatura, que lo quería el gobierno mantener para, a través del Consejo de la Judicatura, controlar a los jueces y a través de eso controlar todas esas corruptas y prostituidas acciones de protección que uno y otro por cuenta del gobierno venían planteando, ¿verdad? Y que al final del día todas han sido desechadas. Entonces, Pero no se revierte el daño que ya hicieron esas acciones de protección. claro, no, en algunos casos sí, en uno de ellos que se ha revertido es en el Consejo de Participación. Vamos a llegar a eso después. Entonces, esto era un escándalo y se presentó la denuncia por escrito, nada menos que el presidente de la República, el presidente, insisto, de la República, presentando una denuncia por escrito ante la Fiscalía. Vino el juicio político al Consejo de la Judicatura. Usted me dice, estoy tratando de graduar la altura de la pantalla, Pedro. Y entonces, en el toma y daca político, el presidente desiste, retira la denuncia presentada ante la fiscalía. Lo que ya había la noticia crímenes en la fiscalía, lo que tampoco podía parar la investigación. Pero sin embargo, la investigación se paralizó. Y era contra gente de la izquierda democrática y de Pachacuti, Claro, ¿no? era contra, y no solo contra, sino que al candidato presidencial de la izquierda democrática, a Hervas, lo señalaba particularmente porque le decía que le había pedido que le perdonen unos impuestos, ¿de acuerdo? Ya, entonces desiste, desiste de la denuncia para que la izquierda democrática vote en el juicio político porque se mantenga contra el juicio político para que se mantenga el mismo Consejo de la Judicatura. ¿Qué más escandaloso que eso? ¿Qué más atentar contra la institucionalidad e impedir que las instancias administrativas, político-administrativas se desarrollen y trabajen normalmente? Bueno, y ese es un método, este es un método que vale la pena subrayar para lo que vamos a conversar después del juicio político al presidente de la República. El chantaje, el Claro, soborno, el hombre del maletín para comprar todo. los votos, como un elemento de la corrupción y la descomposición de la política, ¿no? Cómo hablar y reclamar institucionalidad? ¿Cómo hablar y reclamar el ordenamiento democrático cuando sistemáticamente se ha venido atentando contra el sistema democrático? Porque esto es atentar, es consustancial al sistema democrático la separación de poderes, la independencia de los poderes, que el poder es uno solo y reside en el pueblo.
y se reparte ese poder en funciones. Esa es la teoría. Ya no se habla de distintos poderes, sino el poder es uno solo. Pero eso no importa, se entiende todavía los poderes. Bueno, pero Poder aquí es claro judicial, que poder también la ejecutivo. función judicial está cumpliendo mal sus tareas, ¿no? No Porque, solo mal, tarde, mal y nunca, porque todos son tarde, mal y nunca. Y usted cuando empezaba haciendo esta referencia a lo que ocurre en Ecuador, yo lo trato de resumir en dos palabras, y sobre todo jurídicamente hablando. Y ahora deberíamos agregar jurídicamente y políticamente hablando, Ecuador es un país donde lo imposible es lo probable. Porque lo imposible es lo que ocurre jurídicamente, porque con esas acciones prostituidas, acciones de protección, para que imagínense, pero al abogado Ulloa le dieron una acción de protección que después terminó siendo todo declarado nulo, acuérdese, ¿verdad? Y con eso se prorrogó meses de meses, y no solo eso, sino que el actual Consejo de Participación declaró nulas todas esas resoluciones que había adoptado el Consejo de Participación en el periodo desde que fueron destituidos por la Asamblea hasta hasta que se dictó la destitución por la Corte Constitucional también, y después la Corte de Santo ahora, Domingo de los Áchilas, ¿verdad? en qué medida estas decisiones verdaderamente permiten restaurar un mínimo de institucionalidad en el país? ¿Cuánto de eso es irreversible? ¿Cuánto de eso verdaderamente es posible rescatar? Algo se va restaurando, pero no todo, hay cosas que se consolidan. En el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, eso quedó ahí. Y ahora, pues, cuando estamos con jueces, que la más leve tentación se les torna irresistible, y cuando estamos con jueces que no entienden que el sistema de justicia es, primero, servicio público, que se entienda el servicio público de justicia, y segundo, que es un pilar básico para la democracia. La gente sencilla, la gente humilde, da todo por perdido cuando tiene que acudir a los jueces, porque basta ver la carátula de los expedientes tienen la carátula, ¿verdad? Y en la carátula salen los nombres de las partes. Entonces basta ver los nombres de las partes, el nombre del juez, y ya se sabe quién gana, quién ganó, si me explico, sin revisar internamente el expediente. Con eso ya está dicho todo, ya se sabe quién ganó. Y así está funcionando este podrido sistema de justicia en el país. Y sin embargo, en la Asamblea se votó en contra de la destitución del Consejo de la Judicatura de ese entonces, que eso es el año pasado, ¿no? Entonces, así hemos ido y vamos de tumbo en tumbo, pero llegamos a un desenfado. Yo no tengo nada contra el presidente de la República, en lo personal, absolutamente nada, Pedro, pero hay que ver objetivamente, no se le puede tomar el pelo a toda una nación. No se puede contradictoriamente actuar a partir del supuesto que todos los ecuatorianos somos retardados mentales, que no nos damos cuenta ni que entendemos nada. La gente humilde, la gente siente. Mire usted esa cadena y ese discurso cuando se anunció el dictamen de admisibilidad para el juicio político por parte de la Corte Constitucional. Primera vez en los 2 años que sale el presidente con sus famosas peroratas, ¿verdad? Primera vez sale con sus, no voy a usar el término que él usó para otra gente, cacareando, porque las gallinas son las que cacarean, ¿no? Pero salió con, primera vez que sale en su perorata, con el pueblo atrás de él. No fue en el Palacio, es un edificio ahí al lado, no sé si es una iglesia, un museo, algo que hay cerquita, a una cuadra, media cuadra del Palacio. Reconocí las paredes y un patio interno que hay. Y tenía lo que era gente sencilla, pero el pueblo, supuestamente, gente del pueblo atrás de él. Bastante, un pelotón, estrictamente en orden, estrictamente bien formados, y que estaban organizados, por no decir remunerados, para aplaudir en ciertos momentos. Había una señora de negro que alzaba la mano así y empezaba a aplaudir, y los demás aplaudían. Primera vez en los 2 años. Pero sin embargo, poquísimos días antes, y hubo reclamos tremendos en Alausí, cuando pudo ir a mezclarse, a abrazar a la gente que sufría, a la gente que tenía hermanos, tíos, hijos, sobrinos, padres desaparecidos, a la gente que todavía tenía parientes bajo la tierra. No fue capaz de darle la mano a nadie.
¿A quién engaña? Se encerró en la municipalidad, que se la convirtió en una especie de búnker, rodeado del ejército y de todo el mundo, sin mezclarse con la gente que estaba sufriendo. Habrían apreciado que el presidente de la República les dé la mano, pues encerrado. Por eso fue el reclamo. Y están las imágenes. En otras épocas se hacían los gabinetes en las zonas damnificadas, precisamente Exacto, para mostrar la exactamente, solidaridad. claro. Y por eso el reclamo, la gente que hasta le bajaron las llantas de los carros de la comitiva, ¿verdad? O sea, fue un despliegue de fuerza. ¿Para qué fue? Si hubiera convocado a Carondelet, a las autoridades de Alausí, nada más. Si fue para estar encerrado allá, ¿sí me explico? Y Bueno, entonces, y en miren, medio esto de lo todo destaco este solo desastre que como ya ha llevado comparación. a la renuncia del secretario de Comunicación y a todas las increpaciones de lado y lado, mientras eso sucede, Claro, en el Consejo de Participación Ciudadana se siguen cociendo, las cosas se siguen cocinando a favor de la misma estructura dictatorial y de impunidad, ¿no? Ahí está claro, la cuestión de lo del contralor, es un tema muy delicado y esto está atravesado por este malhadado decreto en el que el presidente, de manera ilegal e inconstitucional, restringe las funciones de Contraloría para favorecer, por un lado, el que ciertos autoridades municipales no sean auditadas en los recursos que entregaron a las fundaciones. Y por otro lado, para cubrir la privatización del Banco del Pacífico, cosa que ya se intenta desde la época de Moreno, de manera totalmente inconstitucional e ilegal, declarar que es secreto de Estado. ¿Por qué la claro. opacidad, construir todo tipo, con el descaro del caso, ¿no es cierto?, construir todo tipo de mecanismos para tapar un asunto que huele mal desde el principio? Ya, ahí voy a ver, que Víctor, ¿dónde está Víctor? Verá, vamos a empezar por el final, por lo que usted acaba de anotar al final, y después quiero volver al Consejo de Participación, mi estimado Pedro. Pero esto último que usted señala es gravísimo, porque es el ejemplo que de todas maneras iba a concluir. Voy a pedir el decreto, a ver si el decreto 685, el de ayer del Consejo de Participación. Voy a pedir, dicta un decreto y volvemos al tema, pensar que todos los ecuatorianos son imbéciles, retardados mentales, que no sabemos leer o que no nos damos cuenta de las cosas. Este es el decreto, lo exhibo aquí que usted lo señala, Pedro. Este es el decreto 695. Ya lo tengo estudiado. 695 que está publicado en el registro oficial del martes. Exactamente hoy día una semana, la semana pasada. Martes 28 de marzo del 23. Lo pueden ver todos los interesados, no necesariamente los abogados, el decreto 695, registro oficial del martes 28 de febrero. ¿Qué es lo 28 de que marzo. pretende? 28 de Perdón, de marzo. marzo. ¿Qué es lo que de marzo? ¿Qué es dónde está el truco? Este decreto reforma el reglamento a la ley de la Contraloría General del Estado. Reglamento a la ley. ¿Está claro? Esa es la presentación, pero ya vamos a ver en qué termina reformando. Y dice, lo medular, lo voy a leer, no es la opinión mía. Las entidades financieras bancarias privadas cuyo capital social, patrimonio, fondo o participación tributaria esté integrado con el 50% o más de recursos públicos, así como las compañías, sociedades mercantiles y compañías privadas de seguros que tengan participación del Estado, estarán sometidas exclusivamente. Todas esas entidades estarán sometidas exclusivamente al control y vigilancia de la supervisión de la Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Compañías, y respectivamente. Este es el reglamento. Pero ¿qué hace este reglamento? Reforma. Tengo que pedir los elementos, si no le importa, pero los tengo en la mente. Ya. Reforma el artículo 4 de la ley de la Contraloría. El artículo 4 de la ley de la Contraloría. Y reforma el artículo 211 de la Constitución por decreto ejecutivo. Mire la gravedad de esto, ¿no?
Pues si tiene ahí la Constitución, vemos el 211. La Constitución, quédate parado aquí al lado mío, por La favor. 211 dice, la Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. Clarito. Un Más claro reglamento, imposible. un Y eso es lo que decreto está no reformando. puede cambiar un artículo constitucional. Ni de una ley, pero es que eso es así de inaudito, Pedro. Y entonces, y esto es lo último, ¿cómo reclamar respeto a la democracia? ¿Cómo reclamar respeto a la Permítame, ley? Juan, leo de pasito, sí, nunca está de más recordar la pirámide de Kelsen, artículo Claro, 425 de la Constitución. 427 de la misma Constitución. El 425. El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente. La Constitución, los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales y las ordenanzas distritales, los decretos y reglamentos, solamente en este orden, después están los decretos y reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos y las resoluciones y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. Lo ha leído usted mismo, Pedro, pero no termina ahí. O sea, ese decreto, como acabamos de leer, va contra el artículo 211 de la Constitución y ese que a su vez está de acuerdo con la jerarquía que usted acaba de revisar, 425, 427 de la Constitución. Pero reforma también, que era la clave y que era la intención clarísima, el artículo 4 de la ley de la Contraloría, que dice en la síntesis, tengo la ley a la mano. Para todos los efectos contemplados en esta ley, están sometidos al control de la Contraloría las personas jurídicas y entidades de derecho privado, personas y entidades de derecho privado, exclusivamente sobre los bienes, rentas u otras subvenciones de carácter público, de que dispongan cualesquiera sea su monto, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 211 de la Constitución de la República. O sea que este decreto 685, publicado en el registro oficial del martes pasado, viola y va en contra del artículo 4 de la Constitución, perdón, de la ley de la Contraloría y del artículo 211 de la Constitución de la República. Y no tenemos los ciudadanos está, mecanismos de defensa para evitar este tipo de atropellos. ¿Dónde están las claro, ahí, facultades de derecho claro, del país? ¿Dónde están los claro, no, colegios de no, abogados que salgan por los fueros de la Constitución y de las leyes? Pedro, cualquier persona puede demandar la inconstitucionalidad de ese decreto, cualquier persona. Pero ya la Contraloría, tengo pues a la mano los recortes de la prensa de la semana pasada, la Contraloría ya se ha pronunciado y entiendo que es la propia Contraloría, ya como ente, independientemente de cualquier titular, que va a plantear la demanda de inconstitucionalidad de ese decreto de Marras, porque es inaudito, es increíble. Mire que para beneficio de la audiencia es usted quien ha leído las normas constitucionales. Entonces, ¿cómo se puede, por un lado, estar reclamando legalidad, está reclamando el imperio de la Constitución, está reclamando democracia y por otro lado interferir cínicamente en cuanta institución del Estado se quiere intervenir, se quiere manejar, se quiere usar las artes más bajas, las artes más vulgares para meter su gente y sus serviles? Y sus Yo creo que serviles. este es un ejemplo clarísimo de lo delicado que es la decisión y todo el proceso de designación del nuevo Contralor. Al Ah, presidente de la República le preocupa de manera extraordinaria el poder cuidar eso para chantajear a sus opositores. Yo creo que ahí hay un mensaje clarísimo para comprar votos del Partido Social Cristiano y ver cómo, con qué ojos se audita la acción de Cintia Viter y de Jaime Nebot en el municipio de Guayaquil, entre otras cosas, pero también por el apetito voraz que tiene con respecto al Banco del Pacífico, ¿no? pero mire, Pedro, usted anota algo que realmente es evidente. Tampoco es que estamos aquí descubriendo la pólvora. Cierto que hay mucha gente que no estará en la suspicacia, en el análisis de los hechos para concatenarlos, etcétera.
Pero usted anota algo que para mucha gente nos resulta evidente. No solo que quiere tener ese tipo de manejo, sino controlar la Contraloría para que a su vez la Contraloría no controle al gobierno. Porque está en la razón de ser de la Contraloría que si el titular no sea un gobiernista, pues ¿de qué serviría? Pero ellos quieren un servil. Bueno, Ellos hasta quieren ahora un le ha dado muchos incondicional al resultados, gobierno. ¿no? En una cuestión tan Claro, evidente como el tema de la violación de la ley orgánica del pacto ético, en el que respondiendo al clamor ciudadano y al pronunciamiento en las urnas, se prohíbe que cualquier funcionario electo o designado tenga recursos en los paraísos, en las guaridas fiscales. El presidente de la República salió indemne ante una cuestión tan evidente como lo que decían los Pandora Papers, como lo que aparece por boca propia en el tema del Banco Banisi en Panamá, y por el hecho de que él mismo utiliza a su familia como un tema que debería estudiarse como testaferrismo. Cuando se conoce que él vive en sociedad conyugal con su mujer, pues entonces no sirve de nada el hecho de que haya traspasado sus propiedades a su mujer y a sus hijos. Me parece que ahí la Contraloría claro. deja abierta una cuestión que además no está cerrada, es decir, que también deberían tomarse cartas en el asunto, ¿no? La razón de ser de la Contraloría es que sea, es decir, la razón de ser. La Contraloría, para hacer una mínima historia, un par de minutos, es parte de las recomendaciones de la misión Kenmer, que por allá por los No, 1940, alrededor de esa época, 1925 al recomendó la 1927. creación 27, recomendó y ya empezó a estructurarse en los 30, 30 y pico, la superintendencia de bancos, la superintendencia, el control y la Contraloría del Estado, para que exista la garantía de que se previene, se sanciona y se impide el conflicto de intereses. ¿Sí me explico? Porque resulta que sí, va a haber un conflicto de intereses que se muestra evidente con este decreto, que es evidente el conflicto de intereses, porque aquí, ¿qué es lo que dice el decreto ejecutivo firmado por el presidente de la República? Que el sistema financiero, aunque tenga aunque tenga el 50% más de inversión del Estado, de inversión pública en general, no estará sujeto a la Contraloría. Eso es lo que dice el decreto. ¿Por qué quieren sacarlo del control de la Contraloría? Y que quede solo para la superior. No tiene presentación. Y la pantalla que se le quiere dar es que reforma el reglamento, para lo que sí tiene competencia el presidente, hay que ser claros. Pero esa reforma del reglamento, como está aquí redactada, implica ir en contra, como acabamos de demostrar, del artículo 4 de la Ley de la Contraloría y del artículo 211 de la Constitución de la República. Así de sencillo. Y entonces, en estas cosas que no se entienden, Pedro, está lo último que usted lo había mencionado también, lo del Consejo de Participación. Sí, porque ahí hay Bueno, después el del órgano. revés que tuvo en las urnas del 5 de febrero, ¿no es cierto? Tiene que aguzar el ingenio para ver qué tipo de leguleyadas, qué tipo de trucos utiliza para continuar con el control de la Claro. Contraloría. Valga la ¿Y cuál es redundancia. la, claro, y cuál es la vehemencia y cuál es el apuro para ir resolviendo el tema de la Contraloría antes que se posesionen los elegidos en febrero, que se posesionan en mayo? Y entonces, no solo eso, ahí hay una vehemencia, una desesperación, primero. Entonces, ya no se oculta, ¿verdad? Y hay pues una o dos personas que actúan visceralmente y están imponiendo su criterio a la mayoría de miembros del Consejo. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Que si el Consejo de Titulares, presidido por Ulloa, fue destituido en juicio político, destituido, entre otras razones y principalmente por haber cambiado el reglamento para el concurso y elegir el contralor mediante el concurso correspondiente, haberlo cambiado cuando el concurso había empezado, pero además lo cambiaron y lo codificaron en dos aspectos básicos. Entre otras cosas, quiero señalar para que la gente lo tenga claro, dos aspectos básicos. Primero, en introducir como requisito con un valor para ir a una dedicatoria el título de PhD.
no el título de cuarto nivel, sino el de PhD. Y el Contralor no es un concurso académico, pues no es, claro, el título más alto que puedan dar. La gente ni sabe lo que es PhD, viene de la traducción en inglés, Philosophy Doctor, que es en cualquier área el título más alto que se pueda obtener es el Philosophy Doctor, el PhD, el equivalente, ¿verdad? Y entonces, eso es lo uno. Y dos, cambiar las preguntas y el sistema de valoración de las preguntas para ir con dedicatoria a una valoración subjetiva. Mientras que con el concurso original hay un banco, porque eso es lo que vale y que tiene que seguir, no es que hay un banco de 2.000 preguntas que ya tienen su valor predeterminado. Entonces, el ámbito de la injerencia subjetiva se restringe, ya tiene que ser más objetivo, más limpio, más leal el manejo del concurso. Pero lo que se pretende, repito, que va contra la naturaleza misma, contra el concepto mismo, va contra la razón de ser de la Contraloría, se pretende controlar la Contraloría. Y este Consejo de Participación Suplentes, lo dijo uno de esos consejeros, lo dijo en la prensa, en una declaración, está en público, está en los periódicos. Todo podrá ocurrir, pero tenemos que dejar nombrado Contralor. Eso está dicho. Apellido Figueroa, el consejero, que es el que ha planteado acciones de protección, es el que se presenta ahí como el más agradecido, que es el delegado, según se dice extraoficialmente, el delegado de Ulloa. O sea que Ulloa quiere pretender, desde el ostracismo, que ir haciendo lo que le da la gana en el Consejo. Y además, obedeciendo ¿a quién? Al gobierno. Entonces, ¿de qué transparencia hablamos? ¿Y de qué tanto se reclama? ¿Me explico? Ahora, ¿cuál es la base legal de esas pretensiones? No tiene base legal. La base legal es que cambiaron el reglamento y lo codificaron en la época de Ulloa, ¿verdad? Ilegalmente, porque ya había empezado el concurso, para introducir, entre otros, estos dos elementos básicos que le digo. Entonces, no tiene realmente base legal. ¿El actual consejo puede continuar o puede No, revertir esas medidas? el actual consejo no solo que debe revertir esas medidas, sino que por mantener un mínimo de coherencia, salvo que el actual consejo quisiera que también lo lleven a juicio político, ¿verdad? Para que lo destituyan por la misma razón que destituyeron a los titulares, ¿verdad? Debería volver al reglamento original. Eso es lo mínimo, eso es lo coherente, ¿verdad? Y tan en esa línea ha estado el consejo que creo que es más de 90 resoluciones del Consejo de Participación presidido por Ulloa que han sido declaradas nulas por este Consejo de los suplentes, que duran hasta mayo nada más. Pero en ese tema de Contraloría no vuelven al reglamento original todavía, porque ¿quién está controlando eso? Eso es lo que hay que determinar. Eso es lo que hay que saber. Y esa es la explicación que le deben a la ciudadanía. ¿Cómo está la correlación de fuerzas en votos dentro del Consejo? ¿Perdón? ¿Cómo está la correlación en votos dentro del Consejo? Mire, lo que entiendo es que hay 2 incondicionales con el gobierno y de ahí pues está repartido. No tengo yo un registro, no tengo claramente, que son 7 miembros en total. 2 están públicamente incondicionales con el gobierno y los otros 5 no sé. Bueno, es clarísimo, ¿no? Una de las principales reivindicaciones que hace Lasso en esa perorata que usted menciona es precisamente el que la Contraloría le absolvió en el caso de Pandora Papers, ¿no? Claro, en un informe de una página. Claro, por eso necesita necesita el gobierno un contralor a su servicio para el doble fin, como dice usted, que persiga a los adversarios y que solape lo interno, ¿verdad? Ahora, en esta de la persecución a los adversarios, que es parte de una estrategia dirigida al control del juicio político, también va el hombre del maletín, también el tema de la compra de votos y también el reparto, porque aquí está de por medio la cuestión de la privatización del Banco del Pacífico, pero también la privatización de las refinerías, pero también la privatización de CNT, pero también la privatización de las hidroeléctricas, pero también son... Los negocios de Flopec.
los los transportes de negocios de Profec. Flopec, de todas las Claro, empresas públicas que estaban en manos de su amigo Luque, en fin, claro, toda una serie de cuestiones que muestran claramente que el presidente tiene todavía todo el mazo de barajas para repartir. Y eso claro, plantea un gran peligro que trasciende todas estas discusiones que con seriedad se pueden llevar en el campo jurídico, en el campo constitucional. Al fin del día, ¿no es cierto?, es el hombre del maletín, el chantaje, la amenaza, el soborno, el que va a terminar definiendo el futuro, no del presidente, del país, en una circunstancia tan grave como es la cuestión esta del asesinato del señor Cherres y sus acompañantes después de la tortura. A menos, dice el hermano del presidente, a menos de 30 segundos de la mansión del presidente en la playa. Entonces, claro. yo creo que es muy importante ubicarnos en esa perspectiva. ¿Cómo ve usted el tema del juicio político antes de entrar a estos otros detalles? Ya. De esto último y de lo que nada más se sabe, ¿no? Porque nada más se ha dicho, nada más se ha informado. Eso es realmente curioso, ¿no? Entonces, Vamos a retomar el tema después de un claro, y momentito. vamos al tema. Vivimos en este marco de ilegalidad e inconstitucionalidad permanente, pero al mismo tiempo reclamándose eso, reclamando que cualquier otra gestión, como lo entendemos, yo diría que no es. Yo trato de hacer los comentarios, mi estimado Pedro, sin hacer uso necesariamente de mi condición ni de mi formación de abogado, porque son cosas que están en el conocimiento general, en el conocimiento No, del pero sin público. duda sus contribuciones como jurista son muy valiosas para nuestra audiencia, Juan. Gracias, puede ser, pero mire, es que también hay cosas tan elementales. Sí. Yo me acuerdo en la secundaria había una materia que se llamaba cívica en la secundaria. Y entonces ahí estudiábamos la estructura del Estado, los órganos de poder del Estado, la división de poderes, como se llamaba en esa época, la división de poderes, etcétera. O sea, la información básica. De manera que la gente, todo el mundo entiende que hay una división de poderes, que a cada uno, y entre esos poderes, a cada uno le toca sus propias competencias y sus propias obligaciones. ¿Y cuál es la facultad para que esto se quede claro y que no hagan afirmaciones tan dramáticamente absurdas como decir que la Asamblea es golpista, ¿verdad? ¿Por qué? Y para que esto quede claro, porque el primero que dice que es golpista la Asamblea es el presidente. Es como que si se acusara al presidente por nombrar ministros, ¿verdad? Está en la razón de ser, es consustancial al órgano legislativo, llámese asamblea, congreso, como fuere, ¿verdad? Pero las dos funciones básicas de la asamblea son legislar y fiscalizar. La fiscalización, obviamente, es fiscalización política, que los políticos cumplan con sus responsabilidades políticas, ¿verdad? Porque todas esas posiciones que son políticas, un ministro de Estado puede ser ministro de Ambiente, puede ser el otro canciller, puede ser el otro ministro de Obras Públicas, pero son todos posiciones políticas, ¿verdad? Y eso hay que tenerlo claro. Y Pero eso lo además, tiene. es una cuestión que pasa de lo ridículo a lo patético. El mismo Exacto, presidente de la República, respecto a la misma mal llamada muerte cruzada, cuando se trata de la Asamblea dice que es golpismo, pero cuando se trata del gobierno dice que es de pleno ejercicio de la democracia. exacto, exactamente. Y ya vamos a hablar, y ya vamos a eso sí. Entonces, parte de la fiscalización y la fiscalización propiamente dicha se concreta en el juicio político, que puede ser desde el presidente hasta los ministros de Estado y las más altas autoridades de la República. Puede ir a juicio político el procurador, el contralor, etcétera, el Consejo de la Judicatura, las más altas, que se diga genéricamente, las más altas autoridades de la República, que no sean ministros de Estado, que también pueden ir a juicio político, y desde el presidente pueden ir a juicio político. Esto es importante que quede claro. Y ahí es cuando se concreta la fiscalización del órgano legislativo. ¿Y por qué esa fiscalización? Para que se entienda, está en el órgano legislativo. Porque para no irnos a la constitución de los hebreos, remontémonos nomás a los que son antecedentes más cercanos a nuestro sistema, a la constitución de Atenas.
La Constitución de Atenas, y fíjense que nuestra formación jurídica viene del sistema greco-romano y principalmente del romano. La Constitución de Atenas preveía que era una ley fundamental encargada de controlar los poderes, tanto de quienes ejercían el poder como de los súbditos, de los que estaban obligados a obedecer a esa estructura de poder. De los ciudadanos. Los ciudadanos, que pasamos a partir de la Revolución Francesa, 1789, pasamos de súbditos a ciudadanos. Ese es uno de los hitos de la Revolución Francesa que conviene que lo tengamos presente, ¿verdad? Porque ya con ciudadanos, como ciudadanos, tenemos derechos. No se diga hoy por hoy, con el avance y la Constitución ecuatoriana del 2008, que es pues de las más avanzadas del mundo, consagra, es la Constitución de derechos, ¿verdad? Básicamente. Entonces, en ese juicio político, esto es importante, ya llegamos a la materia, que quede claro, sobre todo al tema que se ha querido utilizar como, y que estaría más o menos siendo lo más conflictivo, iniciado y admitido, hay todo un proceso, tiene unas etapas, está desarrollado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por ahí por el artículo 89, 90, etcétera. Víctor, si la tenemos a la mano, la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Está desarrollado ahí, entonces tiene 10 días de anuncio para las pruebas, 10 días de prueba, 10 días después, términos de 10 días, 10 días, 10 días, 10 días después para que se hagan los alegatos. ¿10 días calendario o 10 días hábiles? En realidad, teóricamente deberían ser calendarios, ¿verdad? Porque ahí, y ahí usted tendría que hacer una precisión, pero no quiero desviarme. Los términos, la gente confunde. El término que se llama término, los días que se descuentan los inhábiles, y que se llama plazo, todos los demás plazos que se cuentan los días inhábiles, ¿verdad? En el término creen que descuenta los días inhábiles y en el plazo cuentan todos los días, ¿no? Entonces, pero el término en realidad es un plazo procesal, nada más. En términos legales y procesales, el término se llama plazo procesal. Y hay procesos, como el proceso penal, en el que sí se cuentan los días inhábiles. Entonces, no es que porque se llama término descuenta los días inhábiles, sino porque hay que descontarlos porque lo dice la ley en ciertos casos. Entonces, el plazo es plazo. El plazo es calendario. De un mes vence el último día del mes que se haya señalado. Si no se ha señalado, es el último día que le toca al mes, etcétera, etcétera. El plazo de un año es un año y el plazo de una semana es una semana y de 10 días es un plazo de 10 días. Y eso puede ser un término. Se usa también genéricamente el término de la distancia, etcétera, etcétera. Pero el término como tal solamente es un plazo procesal. Descuente o no descuente los días inhábiles, ¿no es verdad? Entonces yo le decía, todo eso está, mire, exacto, el artículo le decía, después del requisito de admisibilidad en la Corte, artículo sesión del Pleno, artículo 94, siguientes de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que lo tenemos aquí a la mano, ¿verdad? Entonces, ahí están todos los plazos. ¿Qué ocurre? Una vez que se ha emitido el dictamen de admisibilidad a juicio político que tiene que emitir la Corte Constitucional, como ya se emitió, no se puede, en la más sana interpretación de la ley, no se puede ya disolver la Asamblea. ¿Qué es esto que equivocadamente se llama muerte cruzada? Primero, porque nadie muere y segundo, porque nadie cruza a nadie. Es la disolución de la Asamblea, nada más. Y esa disolución de la Asamblea implica elecciones que son de asambleístas y del propio presidente. Todo el mundo se va a la casa. Entonces no sé de dónde es que hablan cruzada, que si uno y otro no. Todos eligen nuevo presidente con la disolución y nuevos asambleístas. Pero una vez que inició el dictamen de admisibilidad en la Corte Constitucional, ya no puede... ahorita ya no puede aplicarse. No puede ejercer ese derecho porque sería absurdo, porque no está dicho en la Ley Orgánica de Garantía, no está dicho que el presidente puede anular
el juicio político o hacer abortar el juicio político o hacer terminar abruptamente el juicio político disolviendo la asamblea. Sería una tomadura de pelo, ¿no? Porque hay muchos sistemas de interpretación de la ley y la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, lo digo aquí claramente para el que quiera revisarlo, mi estimado Pedro, tiene el artículo 3 con los sistemas de interpretación. Y le voy a dar, que tiene 8 numerales, le voy a dar solamente 2 o 3 de los que sean más apropiados para entender esta disposición. Y voy a terminar con algo que va a resultar novedad. Va a ver que este programa merece esa novedad. Mire, a ver, en numeral 5, interpretación sistemática. Las normas jurídicas deberán ser interpretadas a partir del contexto general, normativo, para lograr entre todas las disposiciones la debida coexistencia, correspondencia y armonía. Regla de interpretación de la Constitución para aquellos que están invocando el artículo 148, leído incompletamente, que lo vamos a leer. Interpretación ideológica, ¿no? Interpretación literal, de acuerdo al texto. Otros métodos de interpretación en el número 8. La interpretación de las normas jurídicas, cuando fuere necesario, se realizará atendiendo los principios generales del derecho y la equidad, así como los principios de unidad, concordancia práctica. Óigaseme bien, concordancia práctica. Concordancia, equidad, concordancia práctica, eficacia integradora, fuerza normativa y adaptación. Entonces, todo esto nos lleva a la sana conclusión de que no puede el presidente, pretendiéndose ser muy listo o burlar como sistemáticamente ha venido burlando la Constitución y todas las reglas, no puede abortar, anular, liquidar un juicio político disolviendo la asamblea. Pero hay más que tenga esto claro, padre. Invocan el artículo 148, que es el de la disolución de la asamblea, ¿verdad? Lo vamos a revisar. Usted me ha hecho dar examen aquí, Pedro, ¿no? Lo vamos a revisar. Mire el 148 de la Constitución. La presidenta o el presidente, yo leo solo presidente, ¿no? Podrá disolver la asamblea cuando, a su juicio, efectivamente dice a su juicio. Eso quiere decir en su opinión, en su criterio, como fuere, ¿verdad? Esta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente. Y yo no he sabido, y nadie se puede decir cualquier cosa, pero escribir o hablar cualquier cosa que sea verdad es otra. Pero cuando la asamblea, esta es la clave que no se la ha dicho, cuando la asamblea se hubiere arrogado funciones que no le competen constitucionalmente, que ciertamente no es el juicio político porque está regulado en la Constitución y es una de las competencias básicas de la asamblea, ¿verdad? La fiscalización. Previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. También requiere pues, un dictamen favorable de la Corte Constitucional. O si de forma reiterada y justificada obstruye la ejecución de planes, etc. Y sigue el artículo 148. Entonces, con esto y con las reglas de interpretación... Claro, pero lo que puede ser el truco que pueden estar preparando es que dice o por grave crisis política y conmoción interna. Entonces, claro. pueden multiplicarse los atentados, los secuestros, las decapitaciones, los sicariatos, las crisis carcelarias. Y con eso puede el propio gobierno, sobre la base de su propia incompetencia, puede encontrar un pretexto para disolver la asamblea. No nos sorprendamos. Claro, pero en la crisis política, estamos en crisis política desde que inició el gobierno, pues, ¿no? Sobre todo con los incumplimientos al sistema establecido, ¿verdad? Pero lo que es importante, estoy tratando, lo tenía ubicado, a ver, esta nota constitucional acá, lo tenía ubicado. La Constitución ecuatoriana del 2008 tiene mucho, esto es importante que se quede claro, tiene mucho de la Constitución española del 78.
mucho. Y aquí mira, a ver, mi estimado Pedro, tengo en los comentarios a la Constitución española, algo que se llama la guía práctica. Y la Constitución española, que inspiró a la ecuatoriana del 2008. Esto es importante, porque ahí vienen todas las reglas de interpretación de la ley, ¿verdad? Expresamente establece que se encuentra entre las facultades del presidente del gobierno. Allá no hay presidente de la República, solo lo digo para la información general, porque es un rey, es una monarquía. Allá hay un rey, pero hay un presidente del gobierno, es una monarquía de las que se conoce como monarquía constitucional, ¿verdad? Hay una monarquía, pero no rige, no impera absolutamente la voluntad del rey, ni mucho menos, porque hay constitución y hay sistemas y hay leyes y hay cámaras. Allá se habla de las cámaras, ¿no? Entonces, artículo 115 señala entre sus características y limitaciones: la exclusiva responsabilidad de dicha decisión es del presidente. Y agrega, voy a leerlo, Pedro, ¿no? Cuando se esté tramitando una moción de censura por el Congreso de los Diputados, en la Asamblea en nuestro sistema, no podrá proponerse la disolución, pues de lo contrario el gobierno podría escapar así del control y de la fiscalización del órgano legislativo. No lo digo yo, esto es el remate, esta es la Constitución Es que un tema sirvió de mucho de elemental modelo a sentido la común, ecuatoriana, además, ¿no? y esto lo dice expresamente. Y entonces, para concluir esta parte, Pedro, ¿qué es lo que ocurre? La ley se interpreta cuando hay oscuridad. Y dice el Código Civil, o falta de ley. Yo digo hilando muy fino, ¿no? Hilando muy fino, para usar esa frase, que cuando hay falta de ley, cierto que se le da una solución, pero más que si no hay oscuridad, porque falta la ley, no puede haber oscuridad, entonces se crea la ley que falta por vía de interpretación. Y ahí está la salida a todo este problema Pero y con además, las reglas de permítame, interpretación que le he usted dado. mencionaba hace un momentito el artículo 427 de la propia Constitución. Dice, las normas Así, constitucionales se interpretarán por el unas tenor con otras. literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En Exacto, caso de duda, se interpretará en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos y que exacto. mejor respete la voluntad del constituyente, de acuerdo con los principios generales de interpretación constitucional. Claro. Entonces, para aquellos que pretenden el absurdo jurídico constitucional de que puede disolver en cualquier momento, que tampoco puede el último año, en cualquier momento la Asamblea, tendría que haber dicho el artículo 148, podrá a su juicio disolver y cuando hubiera ocurrido esto, y aún en la mitad de un juicio político, pero no está dicho. Y hay otro principio que es fundamental, que hasta los estudiantes de derecho lo saben, ¿verdad? Que en derecho público, en materia pública, solo se puede hacer lo permitido, Claro. a diferencia del derecho privado, ¿verdad? Lo que Que está se puede hacer lo explícitamente no prohibido. permitido. Exactamente. Entonces, eso es así de claro y así de sencillo, mi estimado Pedro. Y entonces lo que se está planteando acá es un juego en el que permite, en lo que pretenden perpetuarse con su agenda de privatizaciones, de desregulación, de convertirle al Ecuador en un centro de blanqueo internacional, mientras se escalan la violencia, los secuestros, los asesinatos, el Exacto. sicariato, con el caso tan terrible de alguien tan cercano a la familia del presidente como es el señor Rubén Cherres y que es asesinado después de las torturas. ¿Qué Claro. opinión le merece esto, Juan? Bueno, eso, el crimen como crimen y como todo crimen es absolutamente censurable, deplorable, dramático, tremendo. Y este en particular tiene pues unas connotaciones especiales, ¿no? Porque la primera pregunta, yo no quiero insinuar nada que no cabe, no quiero menos hacer suposiciones fuera de lugar, ni mucho menos, pero la primera cosa que surge es, bueno, ¿y para qué lo matan? ¿Lo habrán matado para asaltarlo? ¿Lo habrán matado para robarle? ¿O lo habrán matado, que cabe también hacer esa pregunta, nada más, para que no hable? Entonces,
todo esto amerita de los órganos competentes, de la fiscalía, pues si es un asesinato. Y si ha sido una persona conocida y que tenía tanto que ver con los últimos sucesos en la República, que habría que tratar de investigar y llevar adelante una investigación que dé una explicación, al menos que tenga avisos de posibilidad cierta ante la opinión pública, ante el país. El país merece respeto, no solo esos discursos de grandilocuentes, entre comillas, del presidente de la República, porque es esto, pues, ¿quién le ha hecho creer que con la gorra y con esos discursos convence a la gente? Pero Y además hay un tema más grave. Dice el hermano del presidente que la casa donde asesinan a estas 4 personas después de torturarlas está a 30 segundos de la casa del presidente en la playa. ¿Cómo es que la seguridad del presidente de la República no estaba vigilando el perímetro? claro, ¿Cómo es bueno, que, cómo es que la policía, ¿no es cierto? Pasan los secuestros, pasan los sicariatos, se escala el número de muertos, tienen este tipo de acciones en el entorno mismo del presidente de la República. ¿Cómo es que inteligencia policial no está a cargo de eso? ¿Cómo es que inteligencia militar no está viendo, inclusive, asumamos buena fe del presidente, que gente cercana al presidente está cercana a la mafia albanesa? ¿Cómo es posible que no se pronuncie nadie al respecto de este claro. tipo de cosas? Y no solo eso, Pedro, sino cómo es posible que periodistas, y le han hecho entrevistas ahí últimamente y ha hablado, no le hagan la más insignificante ni cercana pregunta a ese hecho. Porque casi como delito común de cualquier sujeto llama la atención. Y le preguntan al presidente, pero de esto hay un silencio absoluto. Yo decía a propósito de algún otro tema, cuando surgieron estas, que había sido invitado el presidente a la asamblea, yo decía, el presidente debería ir. El primer interesado en que esto quede claro, en que quede dada Si su se versión, actúa en buena fe, el primer claro, interesado en aclarar las cosas es el es el mismo, pues. propio presidente, Ah. exacto, pero no escabulléndose y no solo pues con programas arreglados, con programas pues con preguntas Y lo cierto es que precontratadas. mientras siguen los trucos, las leguleyadas, las manipulaciones, la picardía por todo lado, Claro, el problema es que a nivel de la sociedad en su conjunto, la zozobra cunde, el temor, el pánico, que ya afecta no solamente el tema, el plano, digamos, de lo consciente, sino lo inconsciente, ¿no? claro, El nivel de inseguridad, a cada rato aparecen en ciudades donde antes no había, ya no es solamente Guayaquil, Esmeraldas, es también Quito, son ciudades de la sierra mucho más tranquilas, que empieza a multiplicarse los secuestros expresos, la vacunación. Antes cuando se hablaba de la vacuna era el tema del COVID. Ahora claro, resulta ser que el gobierno de Lazo es experto en vacunas, pero de las que te piden los mafiosos te están pidiendo y te están extorsionando, pues. exactamente. Entonces, Y mire, cuando, permítame que lea ¿cómo un no? artículo que nos va a abrir puerta para el siguiente capítulo de nuestra conversación. El artículo 147 de la República, de la Constitución de la República dice, son atribuciones y deberes de la presidencia, de la presidenta o presidente de la República, además de los que determine la ley, y lista algunos, empezando por cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, Claro, los tratados internacionales y las demás normas jurídicas dentro del ámbito de su competencia. En el numeral 17 dice, velar por el mantenimiento de la soberanía, de la independencia del Estado, del orden interno y de la seguridad pública, ejercer la dirección política de la defensa nacional. Me claro. parece que es claro que el presidente de la República no está cumpliendo con esos deberes, pues. Lógico, Se de la atribuye, se seguridad arroga pública, funciones, se arroga atribuciones que no están explícitamente puestas en la ley, como lo que conversábamos hace un momentito con ese decreto. Se arroga funciones, se arroga atribuciones que no tiene, como las de intentar disolver la asamblea cuando ya está en marcha el juicio en político, la mitad. pero no vela por la seguridad del Estado, no Así vela por la es. seguridad pública, no vela por el orden interno. ¿Y Entonces, cómo? aquí hay una cantidad de temas, ¿no es cierto? Yo digo por mi de formación profesional de economista, ¿no? ¿A Claro, quién le beneficia el que se haya borrado a Albania de la lista de las guaridas fiscales? ¿Le favorece a usted? ¿Le favorece a un abogado honesto? nada que ver. ¿Le favorece a un banquero honesto? ¿Le favorece a un campesino, a un trabajador, a un estudiante, a un ama de casa?
¿O es a Pero las mire, mafias a las que Pedro, favorece? lo que usted dice, mire, Pedro, cómo se van dando los hechos y basta solo atar los hechos. Y Eso, lo pero es que mismo sí que el es decreto, juntar los puntos. Entonces, claro, mire, aquí la cosa es demasiado clara. A ver, ¿a quién le favorece el ¿a que quién le haya una favorece? confesión inconfesable? Porque es esa la figura, es una confesión en la que en el sistema de rentas internas le dan la absolución. Claro, Usted es un albanés, o el cuñado del presidente, o el presidente del directorio del Banco de Guayaquil, o el gran padrino, cualquier persona, aunque puedan coincidir esos personajes, ¿no es cierto? Va y dice, ¿no es cierto? Confiéseme, padre, de que yo he pecado y que he tenido estos malos dineros, una cuestión hipotética, ¿no? Mal habidos, ¿no es cierto?, del narcotráfico, del tráfico de órganos, del tráfico de armas, de fuga de capitales, de evasión de impuestos, y los tengo en el Banco Balboa de Panamá, o en el Banco Banisi de Panamá, o en Andorra, o en Dakota del Sur, o en Miami, en el fideicomiso Nora, o en el fideicomiso Malena, o en el Bonnarco, en cualquiera, o en el INA Papers, cualquiera de estos fideicomisos que se hacen, estos fideicomisos ciegos o no ciegos. Y aquí el sistema de rentas ¿cómo no? internas no solamente que le da la absolución, sino que no puede utilizarse esa información en ninguna investigación, ni por el SRI, ni por la Superintendencia de Bancos, ni por la Unidad de Inteligencia Financiera, ni por la Fiscalía, ni nada por el estilo. ¿A quién le Claro, favorece eso? Entonces, cuando se habla de claro. velar por la seguridad interna, ¿no es cierto? Estamos hablando de que justamente ubiquemos, ¿no es cierto? Si es que esto de aquí contribuye a la seguridad del país, pues. Por el contrario, me Pero, parece que es claro, pero ahí muy instrumental en la hipótesis no consentida de que el presidente esté favoreciendo a fuerzas externas, enemigas de la seguridad del Estado, como pueden ser las mafias albanesas. claro. Pero Pero lo que también usted yo diría, comenta, solamente permítame una última. ¿cómo no? ¿A quién ¿Cómo favorece? no? La Claro, primera acción que toma el presidente recién posesionado, yéndose en contra de sus amigos del Fondo Monetario Internacional, al vetar la ley gestionada al final del gobierno de Moreno, también de su círculo de amigos y también cercanos a las disposiciones del Fondo Monetario Internacional, que penalizaba los delitos de comercio exterior, como son subfacturación, sobrefacturación, el tema de mentir en el tema de los containers, que es lo que ahorita es lo que está apareciendo en Amberes, en Frankfurt, en Hamburgo, ¿no es cierto? El asunto de que son containers embarcados en el puerto de Guayaquil, falsificando la documentación, diciendo que es banano, que es camarón, que son claro. flores y que en realidad es droga. Y que son los puertos más ¿Quién importantes vetó de esa Europa. ley? El presidente Lazo recién posicionado, siendo que él, como dueño del Banco del Guayaquil, como dueño del Banco Banisi en Panamá, sabe perfectamente cómo funcionan estos operativos de comercio exterior. Claro. Entonces, ¿a quién Pero, favorece eso? Entonces, yo claro, diría, mire, aquí está el artículo 147, deja clarísimo pues que el presidente de la República en varios de esos numerales no está cumpliendo con sus deberes. no, claro. Claro, y empezando por el numeral que usted mencionaba, el 17 creo, está aquí a la mano. ¿Sí? ¿Y por qué la seguridad? ¿Y por qué la defensa? Porque el presidente es el jefe nato de las Fuerzas Armadas, porque el presidente es el jefe nato de la policía. Y lo dice ayer, me llegó por ahí vi un fragmento, una grabación de un ex general Arauz, creo, de la policía, que dice si es el jefe nato, el presidente de la República, de todas estas instituciones, pues. Y a quienes nombra son a sus colaboradores, ¿sí me explico? Y cuando usted dice ¿a quién favorece haber sacado a Albania de los paraísos fiscales? Es lo mismo que decir este decreto con el que hemos empezado la conversación. Claro, lo de la ¿A quién Contraloría. favorece el decreto 695 del 28 de marzo, que saca a las instituciones financieras que tienen recursos públicos, la saca del control de la Contraloría? ¿A quién favorece? A esas instituciones financieras nomás. ¿A quién más va a favorecer? Y Claro, lo porque saca de ese control. con esta luz, Juan, todos estos improperios en contra del presidente, de que es tonto, de que es incapaz, de que le quedó grande el puesto y una cuestión, se desmienten por completo. Es Claro, porque está todo. absolutamente eficaz desde la perspectiva de favorecer cierto tipo de negocios.
Que no son los intereses del Estado. Que no son los intereses del Estado y que al contrario, ¿no es Exactamente. cierto?, está incumpliendo con la disposición, con la primera que dice que es deber del presidente el cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Aquí estamos hablando de que no está cumpliendo y no está haciendo cumplir las leyes. Al desbaratar una investigación en curso de la penetración de la mafia, de una fuerza extranjera, que de acuerdo a la Convención de Palermo es enemigo del Estado ecuatoriano. ¿Ah? En el numeral 5 de la Convención Claro. de Palermo se dice que el narcotráfico es un enemigo de los estados y de la inseguridad interna de los países. Y el presidente no solamente que interrumpe una investigación, sino que desmantela el equipo investigador y se pone sujeto al chantaje de lo que parece que hay pruebas suficientes a lo largo de no solamente declaraciones de las filtraciones que presenta Boscán, sino en las propias declaraciones de Fernando Villavicencio, que ha sido sujeto a las presiones y a los chantajes de un grupo de policías. Claro. Entonces la cosa se vuelve muy complicada. Si es que un presidente es sujeto a chantaje, por ejemplo en los Estados Unidos, imagínense lo que significa que el señor Biden sea sujeto del chantaje para que apriete o no apriete el botón de las El bombas botón. nucleares. Claro. O sea, ¿a dónde llegamos? Pues Claro. No, entonces, estamos ¿cuáles perdidos. son? Yo no soy abogado, yo leo estas cosas, ¿no es cierto? Y digo, a ver, aquí estamos en una clara transgresión de la tarea básica del presidente de la República, porque no solamente que lo hace por omisión, o sea, no solamente que no vela por la seguridad pública, sino que lo hace por acción explícita. Toma una serie de acciones que en muchos casos violentan, si no la ley, violentan la tradición jurídica del país, violentan una cantidad de tratados internacionales, entre otras el tema del GAFI y de estos tratados internacionales de transparencia en las transacciones financieras, para favorecer a quién. Entonces, el Claro. rato que uno hace esa pregunta, nuevamente aparece muy gravemente bien ubicado el caso del señor Cherres y sus allegados asesinados después de tortura. Con un grave conflicto de intereses de por medio en todo. Ese es el punto. Y eso es lo que tendría que dilucidarse, Pedro. Ahora, Y mire, este último suceso que usted anota requiere el país una explicación. No es que se le puede echar tierra como desiste de la denuncia y ahora la izquierda democrática vota por salvar al Consejo de la Judicatura. No, no, eso ya políticamente ya no es posible. ¿dónde Ya no tiene deberíamos, esa en el aparato presentación. jurídico institucional del país, dónde la ciudadanía tendría que ¿No? poner la vista, Claro. tendría que poner las intensas para evitar que nos terminen haciendo los tontos? En la investigación, en todo el manejo de la fiscalía y toda la investigación. Y porque, mire, usted me da la oportunidad de señalar algo adicional. Se quejan de las leyes. Todo el mundo dice es que es la culpa de las leyes. La culpa de las leyes de tal época, de tal otra época. No son las leyes. Cierto que hay leyes hasta con faltas de ortografía. Cierto. No se diga de sintaxis. No se diga de principios jurídicos, ¿verdad? Las hay. Pero el problema básico está en los jueces corruptos, en los jueces que están susceptibles a la más leve tentación, en los jueces que tienen el signo dólares en la mirada. Ahí está el problema. Y por eso es que necesitan el control del Consejo de la Judicatura, porque el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno y administración del sistema de justicia. Ese es el punto. Y por eso era esa desesperación, porque necesitamos un órgano y un servicio público de justicia independiente. Y esa independencia es respecto de los mismos jueces, ¿verdad? Que no reciba instrucciones, que no reciba amenazas de nadie, que no venga el gobierno con sus serviles a plantear acciones de protección contra cualquier decisión de las otras instancias del Estado. Acuérdese esa tristemente célebre diputada, porque no deja de ser diputada, presidenta de la Asamblea, Yori, como era incondicional al servicio del gobierno y una acción de protección tras otra. Lo mismo Ulloa, con los disparates más grandes. Las acciones de protección son para sacar adelante y hacer respetar y valer los derechos constitucionales, no para cualquier disparate. ¿Sí me explico? ¿Y cuáles eran los derechos constitucionales involucrados?
cuando la Asamblea, en ejercicio de sus funciones, destituyó al Consejo de Participación que presidía el abogado Ulloa. ¿Cuáles eran los derechos constitucionales y de quién? Cuando ellos habían violado infinidad de derechos constitucionales. Y el actual Consejo sigue en la misma línea porque no termina de corregir lo que se hizo en ese Consejo. Pero vamos Absolutamente viendo arbitrario. responsabilidad. Usted nos dice, por un lado, el tema de la corrupción en el sistema judicial y la Así es. importancia de que un consejo de la judicatura esté permanentemente vigilando, permanentemente atendiendo el buen funcionamiento del sistema. Por otro lado, tenemos el tema de la fiscalía. Es decir, no sé, el caso muy sospechoso, ¿no es cierto?, de que luego de 5 años, en pleno escándalo por la vinculación de los allegados al presidente con la mafia y con el tráfico de influencias, colocando en puestos claves para la logística del propio tráfico de drogas, como es los permisos del Ministerio de Agricultura, como la formación de las compañías en un solo día, como el tema de los créditos que pueden ser objetos, los de la superintendencia de bancos, etcétera, etcétera, y en la propia policía. Este, Aparece el juicio a los dañísimos de INA Papers. Y resulta ser que dicen, pero no hay cómo hacer nada porque está condenado a la cárcel el señor Lenin Moreno, pero no hay permiso, no hay tratado de extradición con Paraguay, y de pronto salen los paraguayos y dicen, no, sí hay extradición, cuando quieran. Y no hay Hay un ninguna acuerdo. acción, no hay ninguna acción de parte de la fiscalía, ni siquiera está Nada. puesta la orden de captura. Claro, no, no hay una orden de captura. Lo que hay, entiendo que es una obligación de presentarse. Y a eso se ha alegado por parte de la defensa del expresidente Moreno que le resulta incómodo su condición limitada que tiene, que es un hecho pues conocido, público, notorio, no le impide para nada trasladarse a Ecuador porque se traslada en avión. Nadie le dice que venga caminando desde Paraguay, ¿verdad? Entonces eso para tenerlo claro. Viene y va en avión y puede y tiene las facilidades económicas para ir y venir a avión todos los días, no digamos una vez cada 15 días, una vez al mes. Que diga que le pongan una vez al mes, también debería hacerse presente y afrontar esa decisión. Porque este tema de INA Papers que ahora se está desarrollando es un tema también muy antiguo, muy viejo, del que se venía hablando. Pero sobre Entonces, todo por el un tema de las lado, oportunidades, ¿no? Y esto de que claro, la ley no es para todos, ¿sí? La ley es utilizada de la manera más conveniente de acuerdo a cierta agenda política. Y entonces exacto, algunos hacen el allanamiento, ¿no es cierto? Inclusive a medianoche con la presencia totalmente indecente de los canales de televisión, verdaderamente asquerosa, de la función de programada, ciertos claro, periodistas, ¿no es cierto? De que a la medianoche van a la casa de una señora y le sacan en paños menores, pero como se trata del cuñado del presidente de la República, nada. Y claro, permiten, ¿no es cierto? 14 funcionarios de alto nivel han salido y a todos ellos se les permite que se vayan sin ningún tipo de responsabilidad, incluyendo al señor Luque, incluyendo la desaparición del señor Chérez, que ha estado a 30 segundos de la casa del presidente en la playa, y etcétera, etcétera. Es decir, yo no sé aquí cómo puede, ¿no es cierto?, alegarse un Estado de Derecho si es que los principios más básicos de legitimación han sido erosionados de manera sistemática por el comportamiento de los funcionarios. vulnerados permanentemente. Y usted dice, claro, la ley es para todos. Y eso lo que recoge es un principio, y antiguo, eso viene desde la Revolución Francesa también, la igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Yo agrego, y vale la oportunidad para hacer una brevísima explicación, todos somos iguales ante la ley en iguales circunstancias. Esto es Claro, importante que quede claro. No lo enseñan, no se define así, pero eso es evidente. ¿Por qué? Porque todos somos iguales ante la ley, pero la mujer embarazada tiene un tratamiento claro. distinto, el adulto mayor tiene un tratamiento distinto al del niño, etcétera, ¿verdad? Basta esos dos ejemplos. Entonces, todos somos iguales ante la ley, pero en igualdad de circunstancias. Pero lo que ocurre en el caso ecuatoriano es que hay unos que son más iguales que otros, porque a unos se les aplica y a otros no. Y a unos se les aplica la ley y a otros no se les ¿Y aplica qué la ley, en mecanismos iguales tendría el ciudadano circunstancias. común y corriente? ¿Qué mecanismos tendría la ciudadanía para que empiece a corregirse el accionar de los funcionarios? ¿Cuál es el Claro. papel de los colegios de abogados? ¿Cuál es el papel de las facultades de derecho? Exigiendo que haya un mínimo de sindéresis, un Y mínimo que haya de señalamiento. responsabilidad. Claro, Pedro, y que haya señalamiento, que se señale
al funcionario irresponsable, que se señale al funcionario pícaro, y a veces cuando van mezcladas las dos características, al pico irresponsable, ¿verdad? ¿Por qué viene la publicidad del proceso? Mire, usted toca algo que tiene muchísimo más fondo. La publicidad en el sentido de público, no en el sentido de propaganda, sino la publicidad del proceso en el sentido de público es porque la justicia tiene que ser pública, hecha ante la comunidad, hecha en público. Se opone a la justicia secreta, a los manejos oscuros de la justicia. Esa es la publicidad de la justicia, ¿verdad? Salvo ciertas diligencias en las que hay ciertos valores de por medio que tienen pues principios de pudor, digamos, cuando haya diligencias que tengan que ver con una violación, una menor, lo que fuere. Pero salvo las excepciones de ese tipo, el proceso tiene que ser público, tiene que ser hecho ante la faz del público, porque ahí hay la garantía de que algo más se pondría de empeño en el juzgador, en los funcionarios, para estar respondiendo ante la comunidad por su actitud, que a su vez se siente. Mire, la gente de plano, la gente automáticamente, de hecho, se hace del lado de la víctima, se hace del lado de la parte más débil, se hace del lado del que lo están abusando automáticamente, sin que se pongan de acuerdo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está viendo, porque se entera, porque sabe, porque se va informando y se hace una idea, se forma una idea. Obviamente, cuando la información es objetiva e imparcial, se forma una idea de quién tiene la razón, de quién lleva la razón. Esto es fundamental. Ahora, en este proceso de señalamiento, corriendo lista, ¿no? En este proceso de señalamientos de responsabilidades y de rectificación de procederes, me parece que es también evidente el papel, por ejemplo, de la policía, ¿no? Es decir, Claro, ¿cómo es posible? Primero, el hecho de la total ineficacia en lo del tráfico de drogas, pero también en las denuncias. Ya, se supone que fueron desmantelados en el 2021 los miembros del equipo fueron enviados a los más recónditos y peligrosos rincones del país, etcétera. Pero cuando empieza nuevamente a conocerse, ¿cómo es posible que no haya pasado nada con los altos grados de la Policía Nacional? Cuando han sido explícitos los casos, primero, de presiones al presidente de la República, segundo, cuando el propio ministro del Interior, un general de la policía, además promovido por la embajada americana, promovido por una cantidad de intelectuales que lo veían como el próximo Bolsonaro, con una proyección política muy importante de estos sectores así neofascistas, toda esa cuestión. Él dice que en el caso Cáceres hay 12 altos oficiales involucrados. Pierde, como decía mi abuelita. claro, ¿Cómo es posible que no haya nada? O sea, que todo eso quede en nada, Juan. en Yo nada. estoy absolutamente perplejo, ¿no es cierto?, de la absoluta amnesia, no solamente de los medios de comunicación, sino, por ejemplo, del propio Consejo de la Judicatura, que debería llamar la atención, pero también de la propia Policía Nacional. ¿Cómo es Claro. posible que no haya ningún seguimiento de acciones flagrantes en contra de los principios de cualquier cuerpo disciplinado? En el Claro. caso de Cáceres, pero que también podría hablarse de la violación de una cadete de la policía, pero también podría hablarse de haber incriminado, de haber artificialmente fraguado pruebas para el caso del ex defensor del pueblo, Freddy Carrión. Claro. Desaparecen pruebas, desaparecen evidencias, se alteran los resultados de las pruebas del ADN. Todo ello con la participación de los mismos grupos de policías que aparecen en el en el reporte este de León de Troya, y que aparecen claramente vinculados a todo el proceso de tráfico de influencias y de penetración de la institucionalidad que tiene la mafia. Claro, ¿Qué claro, se y puede entonces hacer al respecto? resulta, tiene que venir un orden categórico, pero desde adentro, porque en la práctica, para simplificar todo lo que usted acaba de anotar, primero, que esto es importante destacarlo, Pedro, y de esto generalmente no hay una información, no hay un seguimiento de la prensa, de algunos sectores de la prensa, ¿no es cierto? Y entonces se han tornado selectivos. ¿En qué temas le hacen seguimiento, en qué temas no? Recordando, como tenemos que recordar, que las funciones de la prensa, que son fundamentales, son básicamente informar,
Pero esa información tiene que ser, y eso no, lejos de atentar contra la prensa, es un requerimiento, es un requisito consustancial a la prensa misma, objetivamente, en lo posible contrastado, con seriedad, sin pasión, y forma la opinión pública también, porque cuando está opinando, sobre todo en la parte editorial, cuando está opinando, cuando está la prensa dando su opinión, su criterio, sus comentarios, cómo ve las cosas, cómo deberían ser, está formando la opinión pública. Y ahí nos vamos identificando con ciertas posiciones, con ciertas que se han adoptado. Yo recuerdo desde muchachito, porque era muchachito, cuando leía, no sé usted, tal vez pues no circulaba con la facilidad que han venido en el tiempo circulando los medios de un lugar a otro, cuando leía en el universo de Guayaquil a escritores como Leopoldo Benítez Vinuesa, que en su momento fue presidente de la ONU, nada más de la Asamblea de la ONU, ¿verdad? También escribía para el comercio, yo sí lo leí. Mire, también escribía para el comercio. Yo era muchachito y devoraba estas lecturas, ¿no? Efraín Pérez Castro, y había tantos escritores que era un placer leerlos, el dominio del idioma, las ideas que transmitían, y uno se terminaba, ahí está la formación de la opinión pública, uno se terminaba identificándose con esas posiciones. Esa es la labor más importante de la prensa. Pero bueno, ahí ve cómo usted estamos y estos hechos que usted anota, y cuando están esos manejos, esas manipulaciones, yo suelo decir que los jueces tienen que resolver no por lo que la prensa diga, particularmente cuando se dan estas manipulaciones, ¿verdad? Sino por lo que conste de las tablas procesales, lo que existe del proceso. Y hay un dicho que se hace un parangón, que lo que no está en el proceso no está en el mundo. Y ahí viene la prueba, las afirmaciones, los testigos, etcétera, que tiene que estar, ¿no? Y lo que no está en el proceso, obviamente, no está en el mundo del proceso. Y tampoco podemos pretender que un juez resuelva sino por el texto legal y por lo que consta del expediente. No lo No, porque una pero persona más u allá, otra por eso cree. decíamos, corramos lista. Tenemos por un lado la cuestión del sistema judicial, pero luego tenemos en el aparato ejecutivo, tenemos el ministro de la Interior, la comandancia de Claro. la policía, con una cantidad de evidencias que me parecen, por ejemplo, vuelve a aparecer, ¿no es cierto?, en el caso Cherres, el asunto de que fueron supuestamente un grupo de disfrazados de policías. Pero también hay un allanamiento previo al departamento del señor Cherres en la ciudad de Guayaquil, no en la playa, sino en la ciudad de Guayaquil, en la que también va un grupo de uniformados de la policía a hacer una requisición de computadoras, teléfonos celulares y archivos. Todo esto ha sido negado por la policía, Mire, pero yo no, pero me de parece que es eso un no vi, tema la verdad. verdaderamente alarmante lo que esto significa Claro. en el sentido de que ¿qué habrá dentro de la policía cuando aparecen, bueno, en el caso este del señor Cáceres, 12 altos oficiales? ¿Cómo así 12 altos oficiales están dispuestos a arriesgar su carrera por un teniente? Explíquenos, por Claro, favor, Juan, en su dígame una experiencia cosita, de vida Pedro. en una institución jerárquica, Sí, ¿cómo es posible? ¿Cómo es perdóneme posible que. que salga Claro, un, pero. un ministro de Estado puesto por la Embajada de los Estados Unidos, salga para defender y proteger a un teniente? ¿Cómo es posible que el comandante actual de la policía permita que salgan de vacaciones y pidan la baja para tener su sueldo a perpetuidad? Policías que están incriminados en cosas gravísimas. Claro, que deberían ser dados de bajas, pero el caso este el caso de Cáceres es el que involucraba el asesinato de la chica Bernal, ¿verdad? Ese es el mismo caso, Sí, ¿verdad? sí. Y Pero es que son los mismos el policías los que están presidente, involucrados, pues. pero acuérdese, claro, pero ese caso el presidente quería resolverlo derrumbando el edificio de la Academia de Policía. ¿Qué tal? Entonces yo decía, ¿por qué no derrumban la Procuraduría que pierde todos los juicios contra el Estado? ¿Sí o no? Claro, claro, que pienso. Yo creo que usted tiene el valor, en el sentido de coraje, Pedro, de tocar temas realmente delicados, temas conflictivos. Usted ve que yo los atiendo, todos los comentarios, todos los planteamientos suyos con total naturalidad, con total coherencia, sobre todo. Hay que ser coherentes en la vida, y aquí tenemos que el gobierno no es coherente, por ejemplo, para poner un ejemplo, porque mientras está reclamando, acuérdese
que el presidente tildó a todos los que votaban contra la consulta de narcotraficantes. Y lo sigue Lo dijo haciendo. Está diciendo que es Ajá, del triunvirato de la desestabilización, Nebo, claro, sí, sí, Correa e claro. Isa, pero además dice para defender a los narcotraficantes. Increíble, ¿no? Increíble, exacto. Y al mismo tiempo usted está señalando una serie de hechos y una serie de decisiones y que van totalmente a contrapelo o en contralínea de todas esas afirmaciones Bueno, que ¿qué están sucede demostradas, ¿no? si lo impensable, si lo más repugnante sucede y el hombre de maletín termina decidiendo la votación en la asamblea? Bueno, pues esa sería la realidad ecuatoriana. Esperemos que no sea así. Yo sí creo que hay de todo, pero yo sí creo que hay legisladores, genéricamente esos son responsables, serios, coherentes, y no sería fácil, porque si van a actuar el hombre del maletín, actuará con uno o dos aislados, pero mayoritariamente ahí yo creo que hay diputados. Podemos casi que concluir o aceptar que le falte formación en ciertas áreas y que tampoco pueden saber de todo, ¿no es cierto? Pero yo sí creo que hay muchísimos, y legisladoras también, que hay algunas legisladoras, algunas mujeres, hoy por hoy que tenemos esa paridad válida, muy bien, muy oportuna esa Y paridad, algunas legisladoras con un comportamiento muy valiente y mucho, brillante en términos de su manejo exactamente. de los Sí, instrumentos que no tienen a su quiero, alcance, ¿no? estoy pensando ahora mismo en algunas, no quiero dar nombres para no parecer pues dirigido, pero hay algunas legisladoras que usted acaba de notar brillantes y además con un coraje que no todo el mundo lo tiene, con una decisión que no todo el mundo las tiene, no el promedio. Entonces, eso hay que respetarlo. Yo no creo que en términos generales pueda haber acceso ahí al hombre del maletín, que ciertamente pues ha sido un poco lo más común. Y hasta ahora hay por ahí un sujeto que se lo conocía como el hombre del maletín y ya está manipulando los jueces otra vez, ¿no? Dice que concretamente en San Borondón pone jueces. Entonces, ese es el sistema de justicia ecuatoriano. Y por eso es la desesperación de controlar el Consejo de la Judicatura, porque es el que maneja los concursos y las operaciones de los jueces, ¿no? Eso Ahora, es, mi estimado Pedro, creo que hemos hablado bastante. solo nos falta un último punto. ¿Qué opina ¿Cuál? usted del decreto del presidente permitiendo el uso de armas por parte de civiles Ah, y no, de la Guardia absurdo. Privada? Absurdo, yo puse, con esto se lo resumo, mi estimado Pedro, yo puse un Twitter remitiéndome a una frase, porque pongo de cuando en cuando unos tweets, puse remitiéndome a una frase de Gandhi, en la que dice, ojo por ojo y todo el mundo terminará ciego. Claro. Esa es una salida apenas demagógica, es una salida que pretende ganar popularidad en cierto nivel, que la gente, que igual tiene que cumplir requisitos y porque es más el hecho, la presentación, la noticia, volver a lo más atávico, volver si eso sería, y si eso sería generalizado y de manera más sencilla, porque hay bastante engaño, que tiene que cumplir los reglamentos, que las solicitudes, que el elemento psicológico. Ahora está justificándose todo lo que se necesita para desarrollar la primera noticia, que la gente civil se arme. Otra Entonces, fuente de corrupción, además. claro, pues claro. Entonces empezarán a vender los permisos de armas, etcétera, etcétera. Pero hay El un punto permiso que jurídico que me parece que es muy no grave, hay, que tiene que ver Pedro, con... no hay pasaportes, no hay pasaportes, pero va a haber permisos de armas. ¿Sí me explico? No hay Y pasaporte. que está Vaya usted. directamente vinculado a algo previo, ¿no es cierto? Que estaba buscando la oportunidad porque ya hace más de un mes bajaron los impuestos a la importación de armas y municiones. Claro, claro. Todos estos hechos están atados, ¿no? Pero Todos hay un estos hechos. principio jurídico que me parece más grave y que tiene que ver con el artículo 147 y el numeral 17 que habíamos mencionado hace un momentito, Claro. que es el hecho que renuncia al papel esencial del Estado como monopolio El legítimo de la controlador. violencia y le traslada la responsabilidad de la seguridad ciudadana al ciudadano común como un tema particular. Claro, claro, pero Pedro, lo más grave porque lo que está en el fondo de eso, que es a donde Dios no quiera, Dios no lo permita, pero que podríamos llegar al momento de la justicia por mano propia, pues, a, porque va en esa línea, pues. Y a la la cadena de civilización, venganzas. claro, la civilización
lo primero que se corrige con la civilización es terminar con la justicia por mano propia, que viene de la época tribal, de la época cuando estaba la sociedad, la comunidad organizada por tribus y que había peleas entre las tribus. Es casi que volver a eso, a que todo el mundo va de armado. Usted mira mal a una persona, le pegan un tiro, punto. Pero que más puede ser en un partido de fútbol, en una parranda, en un baile, en el tráfico, que se pierde a veces los estribos, y que además no estamos acostumbrados. En cualquier momento se le va a alguien la lengua, ¿no es cierto? Pero acostumbrado a lo que pasaba, que no pasaba a mayores, ahora pueden sacar la pistola y pagarle un tiro. Le pegan un tiro, exactamente. Y el problema, para que lo tenga claro la gente común, la gente sencilla, que el momento que saca un revólver, casi que tiene que disparar, porque si saca un revólver, ya le van a disparar también al que saque el revólver. Claro. Entonces termina en una balacera. Pues, y es una ilusión peligrosísima el pretender que uno comprándose un revólver va a poder enfrentar bandas armadas con armas de alto calibre y con entrenamiento militar, pues. De ninguna manera, exacto. Y de ninguna manera lo que usted dice es, primero, la magnitud de las armas. ¿Qué tal? Pues entonces, ¿qué armas? Pues si con un fusil le pueden disparar a 200 metros, ¿sí me explico? Entonces, ¿qué tipo de armas? ¿Hasta qué calibre? ¿Hasta qué alcance? Es una cosa de locos. Como le digo, volver a lo más atávico, volver a la justicia por mano propia. Punto. Entonces, que desaparezcan los jueces, que desaparezcan las leyes, que desaparezca la organización del Estado moderno. ¿Para qué queremos presidentes? Claro. Muy bien, mi estimado Pedro. Le agradezco muchísimo. Un recorrido de fuerza, un recorrido muy intensivo y muy ilustrativo sobre aspectos fundamentales del vivir ciudadano. Como van las cosas, Juan, yo le comprometo, porque de aquí a algunas semanas obviamente vamos a necesitar nuevamente sus criterios jurídicos y políticos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro. Estaremos listos la próxima para conversar emisión nuevamente. De Hilando Gracias, hasta la próxima. Adiós. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad, contenido disruptivo, alianzas internacionales, comunicación comunitaria, investigación profunda y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación. Recuerda visitarnos en todas nuestras redes sociales. Hoja de Ruta Radio, escuchando a un mundo mejor.